Dime qué lees y te diré quién eres. Federico García Lorca. Queridos paisanos y amigos, antes de nada debo deciros que hablo sino que leo. Y no hablo porque lo mismo les pasaba a Caldos en general. A todos los poetas y escritores nos pasa. Estamos acostumbrados a decir las cosas pronto de una manera exacta. Me parece que la otaría es un género en el cual las ideas diluyen tanto que solo queda una música agradable, pero los demás se lo lleva el viento. Siempre todas las conferencias son ideas, lo cual indica mucho trabajo que hablar, pero al fin y al cabo la expresión es mucho más duradera porque queda escrita y mucho más firme, puesto que puede servir las enseñanzas de las gentes que no oyen o no están presentes aquí. Tengo un deber de gratitud con este hermoso pueblo donde nací, donde transcurrió dicha niñez por el inmediato homenaje del que he sido objeto de dar mi nombre a la antigua calle de la iglesia. Todos poseéis creer que os lo agradezco de corazón y que yo cuando en Madrid o en otro sitio me preguntaba, en lugar de mi nacimiento, en encuestas periodísticas o en cualquier otra parte. Yo digo que nací en Fuente Vaqueros para que la gloria y la fama que haya de caer en mí caiga también sobre este simpatiquismo. Y saber todo lo que inmediatamente hago su elogio como poeta, dijo él, porque toda la vega de Granada y no es pasión, no hay otro pueblo más hermoso, ni más rico, ni con más capacidad emotiva que este pueblo. No quiero ofender a bellos pueblos de la Vega Granada, pero yo tengo os en la cara y la suficiente inteligencia para decir el elogio de mi pueblo natal. Estás edificando sobre el agua, por otras partes cantas las esequías y parecen los altos chopos donde el viento hace sonar sus musicales suaves en el verano. En su corazón tienen una fuente que emana sin cesar y por encima de su tejado asoman las montañas azules de la Vega. El carácter de los habitantes es característico entre los pueblos limítrofes. Un muchacho de Fuente Vaqueros que reconoce entre mil. Allí les veréis garboso, con el sombrero echado hacia atrás, dando manotazos y ágil en la conversación y la elegancia, pero será el primero en un grupo de forasteros en admirar una idea moderna o en secundar un movimiento noble. Y es que los habitantes de este pueblo tienen sentimientos artísticos nativos bien palpables en las personas que han nacido de él. Sentimiento artístico y sentido de la alegría que es tanto como decir sentido de la vida. Muchas veces he observado que al entrar en este pueblo hay como un clamor, un estremecimiento que emana de la parte más íntima de él. Un clamor, un ritmo que es afán social y sino humana. Los pueblos que viven solamente apartados de la tierra tienen únicamente un sentido terrible de la muerte, sin que haya nada de que eleve hacia días claros de risa y auténtica paz social. Yo he visto muchos hombres de estos campos volver del trabajo y sus hogares llenos de cansancio. Se han sentado quietos como estatuas y esperar otro día y otro con el mismo ritmo, sin que por su alma cruce el anhelo de saber. ¿Por qué en el mundo no hay más que vida y muerte? Existen millones de hombres que hablan, miran, comen, pero están muertos, más muertos que las piedras, ni más muertos que los verdaderos muertos, que duermen con un sueño bajo tierra, porque tienen el alma muerta. Muerta como un molino que no muele, muerta porque no tiene amor, ni, ni un germen de idea. Este es uno de los problemas, queridos amigos míos, que más me preocupan en este presente momento. Cuando alguien va al teatro o a un concierto, a una fiesta, cualquier otro índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y la mente que las personas que lo quieren se encuentran ahí.
Lo que le gusta esto a mi hermana. A mi padre piensa que no goza ya que el espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Esta es mi casa, que sería un pequeño Irving, sino que las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del suplemento bien de la belleza, es que es vida y bondad, pero eso no, pero por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrándolo y contento de ignorar esta biblioteca del pueblo. La primera seguramente todavía en la provincia de Granada. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás reivindicaciones culturales, que es el de los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque por lo contrario es convertidos en máquinas de servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y que no puede, que de un hambriento por un hambriento puede clamar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansias de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía por sus libros, muchos libros, los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. Hay aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa, mucho más de Lenin, estaba prisionero en Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercano por la desolada llanura de nieve infinita. Tenía frío y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir a la cumbre del espíritu y corazón, por lo que la agonía física y biológica natural del cuerpo por hambre, sed frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma y satisfecha de toda la vida. Ya ha dicho el gran Méndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura, cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver el problema que se debate en el pueblo lleno de fe, por falta de luz. ¿Qué es la luz? Obrando sobre unos cuantos individuos, lo que hacen que los pueblos vivan y se engrandezcan a cambio de las ideas que nacen de las cuantas cabezas privilegiadas llenas de un amor superior hacia los demás. Nadie se da cuenta que tener un libro en las manos, el esfuerzo, el dolor de la vigilia, la sangre que ha costado. El libro es sin disputa la obra mayor de la humanidad. Muchas veces un pueblo está dormido con el agua de un estanque en un día sin viento. Las ranas duermen en el fondo y los pájaros están inmóviles en las ramas que lo circundan. Pero arrojad el pronto de la piedra. Veréis que la exposición de círculos concéntricos. Veréis un estreñimiento total en el agua al bullir las ranas, todas las inyecciones y la inquietud de todas las orillas, hasta los pájaros que dormían en las ramas umbrosas saltan disparados. Muchas veces el pueblo duerme con el agua estanque en un yacimiento, y un libro o libros puede estremecerlo e inquietarle y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia. ¿Y cuántos esfuerzos ha costado al hombre, pero por reducir un libro? ¿Y qué influencia tan grande el ejercicio del mundo? Ya lo dijo el sagracismo Voltaire. Todo el mundo es civilizado y gobierna por unos cuantos libros: la Biblia, el Corán, las obras del Confucio, el Zoroastro, el alma, el cuerpo y la salud y la libertad. Y la hacienda se
se supeditan y pueden de aquellas grandes obras. Pero antes de que el hombre pudiese concluir los libros para difundirlos, qué drama tan largo y qué lucha ha tenido de sostenerlos. Los primeros hombres hicieron libros de piedra, es decir, escribieron los signos de sus religiones sobre las montañas. No teniendo otro modo, grabaron en la roca sus anhelos con las ansias de la inmortalidad, de sobrevivir, que esto lo defendiera al humano de la bestia. Aarón, sacerdote milenario de los hebreos, hermano de Moisés, llevaba una tabla de oro sobre su pecho con inscripciones y las obras del poeta griego primitivo Hesíodo. Más tarde los caldeos y los asirios ya escribieron sus códices y tuvieron grandes bibliotecas de tablillas de arcilla, porque ya eran pueblos adelantados, estupendos astrónomos y los primeros que hicieron altas torres y se dedicaron a estudiar la bóveda celeste. Los egipcios, además de escribir en las puertas de sus prodigiosos templos, escribieron sobre las largas tiras vegetales llamadas papiros. Aquí empieza el libro propiamente dicho. Como Egipto prohibiera la exposición de este material vegetal y deseando las gentes de la ciudad el Pérgamo tener libros y una biblioteca, se les ocurrió utilizar las pieles secas de los animales para escribir sobre ellas. Entonces nace el pergamino, que poco a poco venció el papito y se utiliza ya como único material para hacer libros hasta que se descubre el papel. Cuando a Egipto se le ocurre no vender papiros porque los necesitaban o porque no quieren, ¿quién pasaba en Pérgamo noches y noches enteras luchas hasta que se le ocurre escribir en la piel seca? No es un hombre, sino cientos de hombres. Es la humanidad entera en que empuja misteriosamente por detrás. Entonces, una vez con el pergamino se hace la gran biblioteca del Pérgamo, verdadero foco de luz en la cultura clásica, y se escriben los grandes códices. Toda Roma escribía en pergaminos todas las obras de los grandes poetas latinos, modelos eternos de profundidad, perfección y hermosura están escritas sobre pergaminos, sobre pergaminos, sobre pergaminos. Brotó el arrebato y lirismo del Virgilio sobre la misma. Sobre la misma piel amarillenta brillan las luces densas de las espléndida palabra en español Séneca. Pero llegamos al papel. De las más remotas antigüedad, los papeles se conocían en China, se fabricaban con arroz. La difusión del papel marca un paso gigantesco en la historia del mundo. El día glorioso que llegó fue el 7 de junio del año 75 de la era cristiana. Los historiadores árabes y los chinos están conformes con esto. Ocurrió que los árabes, luchando contra los chinos en Corea, lograron traspasar la frontera del Celeste Imperio y consiguieron hacerles muchos prisioneros. Estos prisioneros fueron llevados a Samarcanda, donde ejercieron su oficio bajo el reinado de Santaurlán al-Richard, el prodigioso personaje que puebla los cuentos de las mil y unas noches. El papel se hizo con algodón, pero de ahí escaseaba este producto y se les ocurrió a los árabes hacerlo con trapos sucios. Así cooperaban a la aparición del papel actual. Pero los libros tenían que ser manuscritos, los escribían los amanuenses, hombres pacientísimos que copiaban página y página con gran primor. Y así como las colecciones de rollos de papiros o de pergaminos permanecieron en los templos o a las colecciones reales, los manuscritos de papel ya tuvieron más difusión. De este modo se hacen multitudes de libros sin que abandonen naturalmente el pergamino. Yo he tenido con verdadera emoción varios de estos libros en mis manos. Algunos códices árabes de la biblioteca de El Escorial y la magnífica historia natural de Alberto Magno, códice del siglo VIII. Existe en la Universidad de Granada con el actual que me pasó horas enteras sin poder apartar mis ojos de aquellas pinturas que animales ejecutaban con pinceles más finos que el aire, donde los colores azules y rosas, verdes, amarillos se encontraban sobre el fondo hechos con panes de otros. Pero el hombre pedía más y la humanidad empujaba misteriosamente
a unos cuantos hombres para que abrieran con estas sus luchas de luz el bosque tupidísimo de la ignorancia. Los libros que tenían que ser para todos eran para las circunstancias objetos de lujo y sin embargo sus objetivos de la primera necesidad. Por la gran cultura de la antigüedad estaba aloviada de las supersticiones más terribles, nublaban los conocimientos populares. Esta ansia confusa de los hombres motivó a dos atrás a hacer sus estudios, ensayos, y así apareció el siglo XV, perdón, en Maguncio de Alemania, la primera imprenta del mundo. Varios hombres se disputaban invención, pero fue Gutenberg el que se llevó a cabo. Se le ocurrió fundir en plomo las letras y estamparlas, pudiendo así producir infinitos ejemplares del libro. Qué cosa más sencilla, qué cosa más difícil. Ha pasado siglos y siglos, sin embargo, no había urgido esta idea de la mente del hombre. En las materias de la naturaleza se encontraban sin duda los lentivos de muchas enfermedades. Pocas veces en la historia del mundo hay un hecho más importante que la invención de la imprenta, de mucho más alcance que los otros dos grandes hechos de la época, la invención de la pólvora y el descubrimiento de América. ¿Por qué si la pólvora acaba con el feudalismo y motivó a los grandes ejércitos a la formación de fuertes nacionalidades ante el fracaso? Por la nobleza y el nacimiento de América da un lugar de desplazamiento a la historia, a una nueva idea, y termina con el milenario secreto geográfico. Y sociedades han de temblar hasta sus... Y sin embargo, con qué silencio y tímidamente nace, mientras la pólvora hacía estallar sus rosas de fuego por los campos. Hallándome en la ciudad de Ares, Amberes, Cristóbal Platino establece su imprenta y la libera es más importante del mundo. Y por fin hace los primeros libros baratos. Entonces los libros antiguos, de los que se quedaba uno o dos o tres ejemplares cada uno, se agloban en las puertas de las imprentas, en las puertas de las casas de los sabios, pidiendo a gritos ser editados, ser traducidos o ser expandidos por toda la superficie de la tierra. Muchos siglos antes de esto que cuento, después de la caída del Imperio Romano, de las inversiones bárbaras y los triunfos del cristianismo, fueron arrasadas las bibliotecas y desaparecidos los libros. Toda la ciencia filosófica y la poesía de los antiguos estuvieron a punto de desaparecer. Los monasterios antiguos salvaron a la humanidad. Toda la cultura y el saber se refugió en los claustros, donde los hombres sabios y sencillos, sin ningún fanatismo ni intransigencia, custodiaron y estudiaron las grandes obras impresionables para el hombre. Y no solamente hacía esto, sino estudiaron los idiomas antiguos para entenderlos, y así se da el caso del filósofo pagano como Aristóteles. Aristóteles influye decisivamente en la filosofía católica, pero empezó a soplar un aire puro de renacimiento italiano. Las bibliotecas se levantaron por todas partes. Se abren academias como la que Cosme de Medis fundó en Florencia para estudiar las obras del filósofo Platón y del gran Papa Nicolás V. Envió comisionistas de todas partes del mundo para adquirir libros y pagaba espléndidamente a sus traductores. Era aquella casita con su patiecito cubierto de hiedras y sus ventanas de cristales emplomados, donde salía la luz para todos con el libro barato, donde se urdía una gran ofensiva contra la ignorancia que hay que continuar en verdadero Ecuador, porque todavía la ignorancia es terrible. Y ya sabemos que donde hay ignorancia es muy difícil confundir el mal con el bien y la verdad con la mentira. Pero a mediados del siglo XV
y gracias a los magníficos pintores flamencos hermanos Van Eyck, que fueron también los primeros que pintaron con óleo, aparece el grabado en los libros que se llenaron de pronunciaciones que ayudaban y los de método notable al lector. En el siglo XVII, el genio de Alberto Dureo lo perfeccionó y ya los libros pudieron reproducirse cuadros, paisajes y figuras, siguiéndose perfeccionando durante todo el siglo XVII, para llegar al siglo XVIII a la maravilla de las instituciones de la cumbre de la belleza y los libros hechos a papel. El siglo XVIII llega con la maravilla de hacer libros bellos. Las obras se editan llenas de grabados y aguafuentes y con cuidado y amor tan grandes como el libro. Pero todavía los hombres, todavía los hombres del siglo XX, a pesar de los adelantos enormes, no hemos podido superar. El libro deja de ser un objeto de cultura, unos pocos, para convertirse en un factor social. A pesar de las persecuciones y debido a muchas veces del pasto a las llamas, surge la Revolución Francesa, primera obra social de los libros. Los libros han sido perseguidos por toda clase de estados y por toda clase de religiones, pero esto no significa que nada en comparación de lo que han sido amados. Pues porque si un príncipe oriental fanático quema la biblioteca de Alejandría, en cambio Alejandro de Macedonia manda construir una caja de riquísimos de esmaltes y perdería para conservar la Italia de Homero. Los árabes cordobeses fabrican las maravillas del Miraf, que es su mezquita para guardar en el Corán, que había pertenecido a Califa Omar. Cada día que pasa, los múltiples casas editores se esfuerzan en trabajar y hoy ya está el libro al alcance de todos en ese gran libro diario que es la prensa. Por primera vez en su corta historia tiene este pueblo un principio de biblioteca. Lo importante es que la primera piedra, porque yo, ahora voy a poner la piedra porque yo y todos ayudaremos para que se levante el edificio. Mi madre, como todos sabéis, ha enseñado a mucha gente de este pueblo porque vino aquí para enseñar, y yo recuerdo de niño haberla oído leer en voz alta para ser escuchada por muchos. Mis abuelos sirvieron en este pueblo con verdadero espíritu y hasta muchas de las músicas y canciones que habéis cantado han sido compuestas por algún viejo poeta de mi familia, de los cuales no tienen medios que acudan a leer, que acudan a cultivar sus inteligencias como un único medio de liberación económica y social. Y libros. Es precioso que la bibliotequita de la fuente comience a llegar libros. Yo he escrito en la editorial de Residencia de Estudiantes de Madrid, donde yo he estudiado tantos años, en la editorial Ulises, para ver si consigo que me manden aquí sus colecciones completas y después luego yo mandaré los libros que he escrito a todos mis amigos. Libros de todas las tendencias y todas las ideas que se enfrentan al cántico espiritual de San Juan de la Cruz, obra cumbre de poesía española, con las obras del Tolstói que miren frente a frente, la cuida de Dios de San Agustín con Zaratustra de Nietzsche o el Capitán de Marx. Hay lectores, muchos lectores. Yo que yo que todo yo sé que todos no tienen igual inteligencias, como no tienen mi cara, que hay inteligencias magníficas y que hay inteligencias progresivas, como hay caras feas, caras bellas. Esta biblioteca tiene que cumplir Esta biblioteca tiene que cumplir un fin social, porque si se
cuida y se alimenta el número de lectores y poco a poco se van enriqueciendo con obras. Dentro de unos años ya se notará el pueblo y esto no lo dudéis, un nivel mayor de cultura y si esta generación no lo ha probado, aprovecha por falta de preparación de todos los libros, de todos los que pueden dar libros. Los padres luchan por sus hijos y por sus nietos y el egoísmo quiere decidir esterilidad y ahora que la humanidad tiene que desaparecer las clases sociales tal como estaban instruidas. Estoy seguro de que Fuentes Vaqueros, que siempre han sido un pueblo de imaginación viva y de alma clara y risueña como el agua que influye sus fuente, sacará mucho juego de esta biblioteca y servirá para llevar a la conciencia de todos los nuevos anhelos y alegrías por saber. Os he explicado grandes trazos en el trabajo de que ha costado al hombre llegar a hacer libros para ponerlos en sus manos, porque ellos están más vivos cada día, porque los árboles se marchitan y ellos están eternamente verdes, porque todo momento y en toda hora se abren para responder a alguna pregunta o prodigar consuelo. Que no valen armas, ni sangre, ni ideas, no están bien orientadas y bien dirigidas en las cabezas. Y gracias a todos, gracias al pueblo, gracias al particular de la agrupación socialista que siempre ha tenido conmigo las mayores diferencias y gracias a vuestro alcalde, don Rafael Sánchez Roldán, hombre benemérito y verdadero y leal hijo del trabajo que ha adquirido por propio esfuerzo, ilustración y conocimiento de su época. Y un saludo a todos, a los vivos y a los muertos, ya que vivos y muertos componen un país, a los vivos para desearles felicidad y a los muertos para recordarles cariñosamente por qué representan la tradición del pueblo. Que esta biblioteca sirva de paz, inquietud espiritual y alegría en este preciso pueblo, donde tengo la honra de haber nacido, y no olvidéis este preciso refrán que escribió un crítico francés del siglo XIV. Dime qué lees y te diré quién eres. He dicho. Septiembre de 1931.